Amén, gloria al Señor. Pero entonces, ¿qué nosotros aprovechamos en estos 5 años? En estos 5 días. ¿Qué llevamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Activamos la rutina con la que estábamos terminando el año pasado? ¿O ya decidimos en estos 5 días hacer algo diferente? Algo con la salud, algo con la familia, algo con los hijos, algo con el matrimonio, algo con nosotros mismos, algo con el trabajo. Ya llevamos 5 días. No, pero es que tú sabes, esto es fin de semana y Día de Reyes. Sigue procrastinando y después al final de año no te quejes. Ya llevamos 5 días. Una de las cosas grandiosas es que en mi casa no solo hubo conversaciones difíciles esos primeros días de aclarar, que nos ayudaron a una conexión y a una dirección mayor, a un crecimiento mayor. Conversaciones que temíamos tener, conversaciones que no sabíamos si podíamos tener. Pero ese momento de sinceridad, de honestidad, de crecimiento ayuda a expandir, no solo en el matrimonio, sino como padre e hijo, sino en la dirección como madrastra e hijo, sino como todos como familia. Llega el momento en que tenemos que decir, espérate, estamos en esta edad. Espérate, estamos en esta etapa de familia. Espérate, estamos en esta etapa del matrimonio. Espérate, el niño está en esta etapa. Nosotros estamos en esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Él ahora tiene más responsabilidades. Porque sigue en crecimiento, sigue creciendo, sigue en la edad. Y en estos 5 días le hemos dado sin break por responsabilidades. Nosotros como matrimonio nos hemos comprometido. Ya yo me puse a leer el libro, me puse a escuchar, me puse a hacer esto. ¿Cómo yo puedo añadir más al matrimonio? ¿Cómo yo quito la rutina que estuvimos viviendo el 24? Porque nos fue bien. Pero entonces, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo añadir? En el aspecto de las finanzas, ya llevamos 5 días. Y esto es importante porque cada día cuenta. Nosotros, Fe y Gracia, tenemos la filosofía, por ponerlo así, donde que tenemos que entender que cada día nosotros tenemos que hacer 1% más. Entonces, ¿qué porcentaje yo voy a añadir a mi vida, a mis valores, a mi carácter, a mi matrimonio? Ayer una de las cosas que hicimos fue simple. Nos fuimos a pasear, paseamos por el estadio de los Bucaneros. Allí declaramos palabras que ellos ganan hoy y van a entrar a la división. Y salimos con hambre. Yo no quiero comer algo diferente. Ella pidió un plato diferente y uno diferente. Intercambiamos, probamos, excelente. Las próximas horas, ¿sabes qué fue? Algo que nunca habíamos hecho. Algo que era común, algo que es saludable, algo que es necesario. Fuimos a un parque y nos sentamos. Horas. Disfrutando el clima, nos tapamos a veces del sol que estaba muy brillante. Después decíamos, déjame calentar el sol porque el viento está frío. Horas sentados, escuchando una música de fondo que tenían allí el parque. Nosotros 3. La presencia de nosotros 3. No tecnología, no interrupciones, no juego. Nosotros 3. Y yo tuve la conversación con ellos y yo les dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto más a menudo. Lo vamos a hacer más corrido. Porque hubo una conexión más allá. Los entretenimientos son buenos, las fiestas son buenas, nos gusta y lo vamos a seguir haciendo. Pero ese momento de intimidad tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Y yo me gusta traer estos de ejemplos y estas cosas de arranque porque en la simpleza hay grandezas. O sea, hay personas que algo puede costarle $1,000,000, pero como tienen las finanzas, dicen, eso es como un peso en el bolsillo, eso no es nada. Hay personas que las cosas que hacen cuestan $1, pero tienen un valor de $1,000,000. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y en este año, este es el año, este es el tiempo, llevamos 5 días para que podamos reconfigurar nuestros valores, lo importante en nuestra vida,
Lo importante hacia dónde vamos, qué es lo que queremos verdaderamente. Y aunque no es mi mensaje, sí era parte de, por la misma ofrenda, por la ofrenda que va a dar ahorita, se llevó ese regalo. Vamos a hablar de lo que vinimos, que está totalmente conectado. Cerramos el año con el tema abriendo el corazón. Y mientras yo preparaba la información que vamos a estar hablando, yo dije, ¿sabe qué? Va a ser la serie abriendo nuestro corazón. Abriendo nuestro corazón es la única forma, nuestra única manera donde vamos a ser honestos. Abriendo nuestro corazón es donde vamos a tener conflicto, donde vamos a traer problemas, pero es como la única manera que vamos a ser corregidos y edificados. Es abriendo el corazón. Y no voy a entrar en tema lo que hablamos la semana pasada, pero hoy el tema es cómo amarte después de conocerte. La cosa es que Rigo, yo seguía escribiendo el tema, seguía escribiendo el mensaje. Y decía, ¿cómo no amarte? Y Sabrina, cuando me ayudó a prepararle el arte, me decía, ¿cuál es el tema? Y yo no sé, porque después en mi mente venía, ¿cómo no amarte cuando conozco tu historia? Por eso es que entonces vine y hoy y aquí en mis notas, mira, yo le voy a leer lo que dice en mis notas. ¿Cómo no amarte después de conocer tu historia? El tema que puse aquí en el Facebook, ¿conoce su historia? Porque pensamos, hacemos conclusiones de comportamientos, ropas, trabajo, finanzas, ¿qué hacen? Pero aún no conocemos su historia. Imposible que no amemos a alguien si no conocemos su historia. Después de conocer la historia de alguien, imposible no amarlo. Imposible no entenderlo, imposible no tener esa simpatía. Tenemos que conocer su historia. Y entonces en la historia, Sabrina, ya sé que te estoy volviendo loco con los 3 temas. Ves que no es algo personal contigo. Es mientras yo iba desarrollando los mensajes y esto es una serie. Y entonces donde vamos a abrir nuestro corazón. Mire lo que me puse a buscar de la historia, porque cuando escuchamos historia rápido solo pensamos en pasado. La historia en el griego se llama iotopía, que significa investigación, información, o también significa conocimiento adquirido por investigación. También historia significa registros, eventos públicos o privados y causas. Imposible que no ames a alguien, no simpatices con alguien luego de conocer su historia, luego de investigar, luego de escudriñar, luego de conocer, luego de recibir la información de esa persona, porque es el carácter, porque es el pensamiento, porque se expresa de esa manera, tal vez porque se viste, tal vez porque oye ese tipo de música, tal vez porque esto. Después, imposible no amarlo. No me crea a mí, vayamos a los textos bíblicos, cuando Jesús hablaba, o cuando la gente se introducía, antes de haber algo adicional, tenía que conocer la historia. No te pegues a mí que soy pecador, no vayas a mi casa que mi casa no es digna, no hagas esto que es tal cosa, no, yo no soy digno, no, hago esto. O sea, todo el mundo hablaba de una historia y Jesús decía, está bien. Yo sé que esos datos, yo sé que esa es información, yo sé que es esto, pero desde este momento en adelante, el amor que habita en mí va a transformar las cosas. Y es lo que nosotros tenemos que ver, es lo que nosotros tenemos que vivir. Y entonces, la historia no trae unos datos, la historia no trae una causa, pero no porque hay una historia detrás de alguien, detrás de algo, es el fin. La historia de algo, de alguien, no define su presente, no define ni siquiera su futuro. Esas historias que hayan pasado, esos eventos que hayan ocurrido, porque Dios utiliza siempre lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros hemos vivido.
Y es donde escuché los famosos documentales que me gustan. Y era de las plagas de Egipto. Y yo escuchando sobre las plagas de Egipto, era sumamente curioso porque el que lo hablaba quería, yo interpretaba que lo que quería era desacreditar a Dios de la esfera de la manifestación de las plagas. Y él lo decía. Él decía, vemos si esto fue algo milagroso o si hay datos científicos. Y empezó a demostrar con datos científicos. Él trató de negar la existencia de Dios a través de las 10 plagas. Él trató de demostrar de que no hubo nada milagroso a través de las 10 plagas, que todos fueron motivos científicos. Diga, solo motivos científicos. Sí, esto lo tenemos que entender. Ténganme paciencia, esta es la introducción y vamos con candela por las próximas 2 o 3 semanas. Pero esto es importante porque querían demostrarle que Dios no estaba en el asunto, de que todo fue natural, de que todo fue científico. Esta fue la historia. Para los que tal vez no la conocen, es donde Dios le dice a Moisés, ve a Egipto, habla con Faraón y saca a mi pueblo. Allá Moisés habló con Faraón, le dijo, saca a mi pueblo, libera a mi pueblo. Faraón se rehusó, Faraón se le endureció el corazón, él dijo, yo no lo voy a liberar. Ahí es donde vinieron 10 plagas consecutivamente, vamos a hablar de ellas, no vamos a abundar de las plagas, pero las vamos a mencionar. Y a causa de eso, entonces nosotros, el pueblo de Dios, creemos en cómo a través de piojos, a través de insectos, Dios vence sistemas completos. Y yo tuve que anotar paso por paso de esta historia. Téngame paciencia con esto y rapidito le traigo la revelación. Esto es la explosión del volcán Santirín. Esto ocurrió para el tiempo de Egipto, allá cuando estuvo con Moisés, la explosión del volcán Santirín. Esto que está científicamente comprobado, la erosión, la explosión volcánica de este volcán Santirín, valga la redundancia, provocó un terremoto. Este terremoto provocó un gas subterráneo de alto contenido de hierro color rojizo, que al provocar este alto contenido de hierro color rojizo es lo que provocó que el agua se tornara roja. Primera plaga, que se iba a tornar las aguas en sangre. Yo creí que se tornaba en sangre y que se tornó en sangre. No era sangre, era hierro tanto acumulado de la explosión del volcán que tornó el agua roja, le quitó la oxigenación del agua, tornando el agua roja. Y es donde yo quiero hacer un paréntesis para nosotros que nos gusta leer la Biblia. Todo elemento, todo ejemplo que estas hermosas escrituras hablan son metafóricos, son metáforas, es de lo que ellos conocen. Ellos no sabían describir otro líquido rojo que no fuera sangre. Moisés no era un estudioso volcánico y de hierro y astrónomo ni nada de eso. De lo que él conocía, él dijo, yo vi y se te va a tornar el agua en sangre. Realmente estaba hablando metafóricamente. Siempre que la Biblia te demuestre algo, siempre que la Biblia te muestre algo, siempre que te hable, ellos hablan de lo que ellos conocen en aquel tiempo. Sí, porque no quiero que piense que le estoy tirando ahora tierrita a Moisés, tú sabes. No es esto. Pero los datos científicos del alto contenido de hierro rojizo tornaron el agua color roja. Lo que decía la sangre, primera plaga. Se transformó el Nilo en rojo. Los peces comenzaron a morir. El único animal que podía entrar y salir eran las ranas. Ahí es donde empezó a haber la infección de ranas saliendo del río por causa de falta de oxigenación dentro del agua. Y es donde viene la segunda plaga.
Salieron por causa de la explosión volcánica, del terremoto, del hierro en el agua que lo tornó rojo, le quitó la oxigenación y las ranas salieron. Ahí es donde está la segunda plaga. Por las aguas contaminadas, los peces muertos, es donde se empieza a manifestar la tercera plaga, que es la infestación de mosquitos. Aguas contaminadas, peces muertos por todos lados, en el área del agua, la cantidad de mosquitos. Cuénteme cuánto han experimentado el dengue o alerta de dengue por aguas contaminadas, por aguas sucias, por aguas acumuladas. Así que esta es la tercera plaga. Cuarta plaga, cuando el ganado comienza a morir, no hay agua saludable que ellos puedan beber, se empiezan a deshidratar, no tienen que comer, no tienen que beber, no hay que regar las plantas. Voy a seguir corrido para acá para no coger tanto tiempo. Comienza el agua contaminada, los animales muriendo, comienzan las pestes, comienzan las úlceras, no hay antibióticos. Me están siguiendo acá a causa de un volcán. El documental dice que Dios no está en el asunto, que el asunto lo comenzó un volcán, el volcán de Santirín. Habían cenizas que se mezclaron con los gases tóxicos. A causa de la humedad empezaron a caer en tierra mini meteoritos que eran como hielo y fuego a la vez. La otra plaga. Esto no fue hecho de China, esto fue culpa de un volcán. El cambio de clima, el cambio climatológico de caliente a frío es lo que provocaba la manifestación de las langostas y que se comieran los cultivos. El cambio de clima por el volcán, por el agua y todo, el sol cubriéndose, todas estas cosas cambiaron el clima. Las langostas empezaron a aparecer y a comerse todos los cultivos. Las cenizas eran tantos que opacaron la luz del sol. Esa es la plaga de las tinieblas. La muerte de los primogénitos era la única que él decía que por un tiempo no le encontraron respuestas. Pero decían que en Egipto, no el pueblo de Israel, en Egipto el hijo primogénito siempre dormía en la planta baja, mientras que el resto de los hijos y la familia dormían en planta alta. En Israel todos dormían en planta alta. Esto lo que ocurrió fue que mientras dormían a causa del volcán, del agua, del hierro, de las cenizas volcánicas, de los gases, empezó a levantarse de abajo para arriba el dióxido de carbono, el cual empezó a asfixiar y a matar los hijos de Egipto. Y el del documental diría tal vez, tú sabes, ¿será milagro o ciencia? ¿Dios estará en el asunto o podemos ver la ciencia manifestándose? Podríamos verlo de esa manera. Pero una de las cosas que tú y yo que tenemos que entender es que si Dios estaba en el asunto, a mí nadie me lo tiene que preguntar, porque mientras yo escuchaba el documental o veía el documental, yo glorificaba a Dios. Porque en mi mente yo tenía entonces ahora más claro qué era lo que estaba causando las plagas. ¿O no? Porque queremos que Dios solo se manifieste como la varita de Harry Potter. Que de la nada salga ahora del agua a tierra, de la tierra a agua. Queremos que de la nada ahora caiga dinero del cielo. Queremos solo ver a Dios en las cosas milagrosas. Queremos ver en lo sobrenatural, en lo no esperado. Queremos ver en las cosas en que no las podremos explicar. Pero es que Dios está en todo lo que podemos ver, palpar, activar y mucho más explicar. Si tú y yo podemos explicar el porqué de las cosas. Si hoy día tú le preguntas a cualquier religioso en otra iglesia, ¿por qué Dios mandó las plagas? No porque no quiso mandar en Egipto, pero ¿por qué la sangre en el río Nilo? Porque sí. ¿Cómo que porque sí? Dios no hace las cosas porque sí. Él tenía una causa, Él tenía un propósito, Él tenía una historia que hay que investigar, que hay que conocer, que hay que interactuar, conectar con el Padre. Y Él va a utilizar su propia creación. Él va a utilizar la propia naturaleza, su propia física, su propia química, todo lo que Él ha decidido crear para manifestarse. Y sabe que el del documental no quiso ver a Dios, pero yo vi a Dios activando el volcán. ¡Pum!
Ok, ahora activa el volcán. Esta es la cantidad de hierro que va a sacar. Así es que va a poner el de estos rojo. Y por consecuencia, yo sé, porque lo dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿El corazón de Faraón se endureció por sí solo? No. ¿Él quería dejar al pueblo salir? Sí. ¿Pero qué pasaba? Se endurecía el corazón. Pregúntame por qué, Rigo. Porque el faraón tenía sabios alrededor de él. El faraón tenía sabios alrededor de él que le explicaban al faraón, no lo dice la Biblia, estas son interpretaciones mías, porque la Biblia dice, voy a dejar a tu pueblo ir. Y después decía, a un tiempo, al otro día le decía, se le endureció el corazón, no lo voy a dejar ir. ¿Sabes por qué? Porque él tenía unos sabios al lado que le decían, mira, eso no es Dios, papadito. No te dejes engañar por Moisés, que eso no es Dios. Mira, yo pongo hierro en el agua, yo le quito el oxígeno, se torna aquí. Mira, para sacar las plagas ocurre esto. Y empezaron ellos con la mente natural querer razonar a Dios y justificar lo que Dios no estaba en el asunto, cuando en todos los asuntos estuvo Dios hasta que le tocó su corazón. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Al conocer más, al yo conocer más, al yo entender más, más yo me enamoro de Dios. Al conocer cómo más Dios opera, yo conecto más con Él. No me crea a mí, todos hemos estado casados, tenemos una relación, mírenlo en cualquier área. Mientras más yo conozco cómo mi esposa piensa, opera, quiere hacer las cosas y hacia dónde nos quiere llevar ella en el matrimonio, yo más me enamoro de ella. Entonces, donde tú y yo tenemos que entender que conocer los trucos del mago, no debemos desacreditar el mago. El que nosotros sepamos en cómo naturalmente Dios hizo que las cosas funcionaran, no debemos desacreditar a Dios. El detalle es que si yo he bebido medicinas, que las tengo ahí encima de la mesa todavía, yo no puedo desacreditar a Dios de que no fue el que me sanó. Porque tenemos que ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todo lo que nosotros hacemos, en todo lo natural. Les daré ciencia, les daré salud, les daré medicina. Eso lo dijo la palabra. Pues a mí me corresponde, como prudente, como responsable, hacer lo correspondiente en lo natural, orando y creyendo en lo espiritual. Y la combinación de ambas manifiesta la grandeza de Dios. No es que queremos solo que el dinero nos salga del toile para arriba o que nos llueva como el dinero. No queremos ver a Dios cuando nos dan el préstamo. No queremos ver a Dios cuando nos esforzamos trabajando y el jefe nos da el cheque. No, porque es que eso fue por mi esfuerzo. Eso ahí... Si tú no viste nunca a Dios en el asunto, nos volvemos ateos. ¿Tú crees que ateo es el único maestro de filosofía en la universidad que dice que no cree en Dios? Cada vez que tú desacreditas a Dios en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, y que Dios no estuvo en el asunto, y que de esto tú te vuelves un ateo. Mojica, arrancaste el año. Pero es que si no te traía esto, no podemos abrir el corazón. Nos gusta mucho pañito suavecito. Nos gusta ver las cosas del mago sin conocer los trucos. Pero ¿qué tal si conocemos los trucos sin desacreditar el mago? Entender cómo Dios opera, con lo que Él tiene, es lo que va a usar para con nosotros. Ya yo no oro por dinero milagroso.
Ya yo sé que Él nos prosperó. Y de alguna manera, con mi esfuerzo, con mi trabajo, Él va a proveer. Vamos a manifestar. Va a llegar. Tu matrimonio no se arregla hasta que tú decidas trabajar en el asunto. Hasta que tú decides entender el lenguaje que tu esposa y tu esposo verdaderamente están hablando. Tus hijos no corrigen su conducta hasta que tú cambies la tuya. Porque queremos que nuestros hijos cambien la conducta, pero nosotros seguimos viviendo con la estúpida manera de vivir. Nosotros somos el ejemplo vivo que ellos tienen de frente. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el espejo que ellos están teniendo? Eso es lo importante. Saber el truco no descualifica al mago. No tienen que haber cosas ultra, mega, extremadamente milagrosas, sobrenaturales, sin explicación, para decir que Dios estuvo en el asunto. Esa discusión que tuviste con tu esposa y tu esposo y se resolvió, Dios estuvo en el asunto. Ese problema financiero y todavía continúan hacia adelante, Dios estuvo en el asunto. Dios te está proveyendo con finanzas, Dios está en el asunto. Estás sanando la condición de salud como estaba, que ya no es la misma, Dios está en el asunto. Sigues caminando hacia adelante, pudiste echar gasolina, estás haciendo compras, Dios está en el asunto. En cada cosa que nosotros hacemos y nos movemos, Dios está en el asunto. Conocer su historia y que me lo comprueben científicamente me hace amarlo con mi mente, con conocimiento, no simplemente porque sí. Los que me conocen, yo no me quedo con los porque sí, no, dame por qué, y por qué, y por qué. Y cuando me están adiestrando, enseñando algo nuevo para reparar o construir, ¿y por qué? ¿Y por qué si hay diferentes esto, ahora en este lugar se utiliza eso? Dios utiliza, entonces tenemos que conocerlo, tenemos que investigar, tenemos que recibir información, tenemos que ser uno con Él. Él nunca dijo, Jesucristo, Él se fue, Él vino y se fue. Y Él nunca dijo que te caerían las cosas del cielo. Él dijo, mayores cosas harán. Se gozan de los milagros, se gozan de la prosperidad, se gozan del pescadito con las finanzas, qué bueno. Se están gozando de la salud. Se está gozando la restauración de fulano. Se están gozando, entramos en el gobierno, hicimos tal cosa. ¿Sabes qué, papadito? Mayores cosas harán. Hay gente sentado en la casa con el control en mano, esperando que las cosas le caigan y le lleguen, cuando nosotros estamos llamados a hacer. Por eso la Biblia dice ser hacedores de su palabra, pero solo podremos hacer cuando conocemos. Amarlo con toda tu alma, con toda tu mente y con todo el espíritu. Cuando alguien te venga a explicar ahora algo científico, no, Dios no estuvo en el asunto. Sí, Dios estuvo en el asunto. Porque si el volcán nunca se hubiera activado, el efecto dominó que iba a seguir, nunca iba a pasar. Qué coincidencia, qué casualidad, que a Moisés le dio ese día de sacar y liberar al pueblo, el mismo día y días después él iba a saber que iba a explotar el volcán a 800 kilómetros de él. Quítese esas babosadas y fantasías espirituales de la mente. No estamos para ser ateos. Ateo es que tú mismo eres el Dios. Eso es ateo. Tú mismo eres Dios. Y cuando tú crees que por tus esfuerzos obtuviste el trabajo, que por tus esfuerzos tú obtuviste el cheque, que porque yo me bebo la medicina, yo me curé.
estoy desacreditando 100% a Dios, volviéndome ateo, anticristo de su palabra. Tenemos una responsabilidad. Los que conocemos tenemos que obedecer y tenemos una responsabilidad. Esforzarnos, trabajar, hacer, decir. Pero siempre reconociendo, y este año mi invitación a que conozcamos más al Padre y que conectemos y que nos movamos y que ampliamos, es conociéndolo a Él, reconociéndolo en nuestros caminos, en cada parte, en cada momento. De esa manera es que se ama con la mente cuando tenemos conocimiento de por qué verdaderamente pasa. Pregúntese, cuando vea las cosas y vea la historia, pregúntese, siéntase bien. Pero ¿por qué habrá pasado eso? ¿Y de dónde salió eso? Estoy seguro que tendrá una explicación lógica de parte de Dios y no simplemente un porque sí. El toque del volcán derrotó a un imperio completo y libertó a un pueblo completo. Dios utilizó lo que ya Él había creado, formado, diseñado, puesto en un lugar estratégico para un momento estratégico. Y lo mismo es en tu vida. Dios en tu vida, con tu familia, tus finanzas, tu trabajo, todo está haciendo un diseño espiritual, divino, eterno, estratégico para impactar la vida de alguien, para hacer. Porque tú eres ese volcán, porque tú eres el hierro, porque tú vas a ser la ceniza, porque tú vas algo. Las estrategias y el lugar que Dios te ha posicionado es porque hay un propósito mayor. Dejemos de estar esperando cosas sobrenaturales cuando todo lo que tenemos alrededor habla de la grandeza del Padre. Amén. Él va a seguir usando todo lo creado, todo lo natural, para manifestarse sobrenaturalmente en tu vida y que podamos dar testimonio. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Se me fue para la luna y para Egipto aquel. Regresó. Vamos a orar, papi. Gloria a Dios. Y yo sé y conozco y reconozco que esto será un proceso. Porque siempre nos enseñaban tú haz, tú esfuérzate, tú muévete, tú y tú. E inclusive también nos enseñaron, tú eres el problema, tú eres el que te equivocaste. Y todo el sistema del mundo nos ha puesto un sistema de pensamiento centrado en nosotros. Pero el día que tú y yo aceptamos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, comienza ese nuevo nacimiento en nuestro ser, en nuestro espíritu, una nueva criatura. Y si eres nueva criatura, eso quiere decir que las malas costumbres que tenías antes ya no deben ser. Son las nuevas costumbres de la nueva criatura. Viejos pensamientos que tenías ahora tienen que ser moldeados con el nuevo sistema de pensamiento de Cristo. Y aunque estamos en ese proceso, estamos en la vida, somos nueva criatura, estamos en formación con la pasada manera de pensar. Y en donde nosotros tenemos que contraatacar. Yo sé que eso era lo que yo pensaba. Yo sé que eso era lo que yo hacía. Mas desde hoy
mas desde hoy yo decido decir, mas desde hoy yo decido hacer, mas desde hoy yo me voy a mover, porque yo estoy conociendo al Padre. Yo estoy conectado y soy uno con el Hijo. Yo me muevo hacia algo mayor y hacia algo grande. Y yo sé que Dios va a utilizar todo lo que yo tengo, todo lo que hay a mi alrededor, para manifestar una gran libertad en nosotros, para manifestar algo grande en este año, en este tiempo, para conmigo, mi familia, mis negocios, mi salud. Imposible yo no amar más a Dios, amar más su creación, a su Hijo. Imposible no amar más a mi hermano. Cuando yo estoy viendo a Dios, conociendo a Dios, viendo a Dios en cada paso, en cada etapa, en cada paso que doy, imposible no amarlo. Dios va a usar todo lo que tienes. Dios va a usar todo lo que tienes para sacarte hacia adelante. Dios va a usar todo lo que tienes para levantarte. Dios va a usar todo lo creado ya para que empieces a manifestar cosas grandes. Y verás a Dios cara a cara. Cada oportunidad, cada vez que vas sanando, estás viendo cara a cara a Dios. Cada cheque que tú recibes, vas a ver cara a cara a Dios. Cada oportunidad, cada puerta abierta, estás viendo cara a cara a Dios. No me crea a mí, créale a Job. El hombre justo, el hombre que hablaba de prosperidad, el hombre que hablaba de sanidad. Pero cuando perdió todo su ganado, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió los amigos, perdió todo, y empezó a recibirlo, él dijo: de oídas yo te había oído. De oídas yo había oído que tú sanas. Y lo creía. De oídas yo había oído que tú restauras matrimonio. Y yo lo creía. De oídas yo había oído que tú prosperas. Y lo había creído. Pero él dijo: mas ahora mis ojos te ven. No vieron la prosperidad. Él no vio el milagro. Él no vio la esposa. Él dijo: mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú y yo podemos entender que los acontecimientos que vivimos, los retos, vienen para que veamos a Dios en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios.